Ok, gracias. Pues muy buen día a todos y todas. Es para mí un gran honor estar hoy ante ustedes. Y antes de comenzar, a mí me gustaría agradecer al profesor Jorge Castellanos Claramunt, pues su generosa invitación para hacerme parte de este Congreso de Democracia y Participación, que sin duda es una oportunidad invaluable. También me gustaría agradecer a cada uno de nuestros panelistas el haber aceptado la encomienda de compartir hoy pues con todos nosotros su vasto conocimiento. Y por último, pues me gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañan de forma presencial y virtual, pues sin ustedes este ejercicio obviamente no tendría ningún sentido. Dicho esto, sin mayor preámbulo, pues me permito presentar el panel que tengo el honor de moderar el día de hoy. El panel tiene básicamente como objeto de estudio la transparencia y buen gobierno en América Latina desde una perspectiva comparada. De tal suerte, pues que vamos a abordar temas desde la perspectiva de estos tres países, que serían Ecuador, Paraguay y México. La primera ponencia tiene como título La función de la transparencia y control social en la Constitución ecuatoriana y estará a cargo de Gustavo Marcelo Silva Cajas, quien es candidato doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, cuenta con un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad degli Studi di Palermo, y un diplomado en Género y Movimientos Feministas por la Universidad de Buenos Aires. Es director del Centro por la Transparencia y los Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador, en donde también se desempeña como profesor de pregrado y posgrado. Y bueno, sumado a esto, cuenta con experiencia como abogado en el sector público y privado, y así también pues se desempeña como activista por los derechos humanos, es autor de varias publicaciones sobre derechos fundamentales, teoría crítica del derecho, filosofía del derecho y sociología jurídica. Posteriormente, la segunda ponencia se titula La Odisea hacia la transparencia, el caso paraguayo, y estará a cargo de Jorge Melgarejo Ragini, quien es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina por la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, y actualmente es estudiante del programa de doctorado en Derecho Público de la Universidad de París, en Francia. Sumado a lo anterior, pues cabe destacar que ha realizado diversas publicaciones y conferencias sobre el derecho de acceso a la información pública en Paraguay. La tercera y última ponencia del panel tiene como título La co-creación legislativa y buenos gobiernos, el sinuoso camino del Parlamento abierto en México, y estará a cargo de Víctor S. Peña, quien es doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, distinguido con el nivel 2. Es autor de una treintena de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, todas nacionales, internacionales, sobre políticas públicas, combate a la corrupción, la participación ciudadana y la transparencia. También cabe destacar que ha coordinado 6 libros y participado como autor de 4, todo ello en editoriales arbitradas. También participó con definiciones incluidas en el Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado por el Organismo Nacional de Transparencia, el INAI, en 2019, así como con comentarios a diversos artículos dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública comentada, publicada por esta misma institución en 2016. En 2019 diseñó una metodología para el análisis de riesgos de corrupción en el municipio de Sonora, implementado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En 2018 fundó la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora. En 2015 desarrolló la base conceptual del modelo de gobierno abierto, aprobado por los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, y también por acuerdo del Senado de la República es integrante fundador del Consejo Consultivo del INAI en 2017. Además de todo esto, es fundador del Comité Local en Sonora de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, miembro fundador de la Comunidad de Investigadores del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en 2016, y es integrante del Comité Técnico Asesor de Parlamento Abierto de la 63 Legislatura de Sonora.
Actualmente está adscrito al Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos en el Colegio de Sonora. Hecha esta breve síntesis acerca de nuestros panelistas, pues yo me permitiría ceder el uso de la voz al primero de ellos. Así es que, adelante, Gustavo. Bien, muy buenas tardes en España, buenos días en México. Quisiera saber si se me escucha primero. Bien, bueno, nuevamente extiendo un saludo muy atento a todas las personas que nos siguen y particularmente quisiera saludar con especial agradecimiento a la profesora Guadalupe Imolmino y al profesor Jorge Castellanos por haberme invitado a este congreso y pues vale la pena mencionar la relevancia del congreso, ¿no? Que he visto algunos nombres y algunos temas muy importantes. Y a propósito que veo aquí a Jorge también, así que un saludo afectuoso, Jorge. Sé de tu gran valía también en el tema. Bueno, el día de hoy yo voy a hablar sobre la función de transparencia y control social en la Constitución del Ecuador. No sé si me es posible compartir pantalla para presentar una PPT. ¿Sí? Ok. Bueno, espero que se esté viendo. Si me confirman, por favor. Bien. Bueno, la función de transparencia y control social en Ecuador tiene una dotación precisamente de función que la Constitución ecuatoriana, digamos, cambia la palabra tradicional de poder a función, ¿no? Entonces, tenemos que, a la luz de la clásica división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, en la Constitución ecuatoriana se presenta una separación, digamos, diferente, no tradicional, sino, más bien dicho, podemos decir algo novedosa, en la cual se equipara a los poderes entre ejecutivo, judicial, legislativo, junto con el de transparencia y control social por una parte y por otra parte el electoral. Es decir, en el Ecuador hay 5 poderes, si quieren llamarlo así. Ahora la Constitución los llama funciones, algo que es, sin lugar a duda, llamativo. Dicho esto, la función de transparencia y control social se compone de algunas instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones? En primer lugar, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo. En tercer lugar, la Contraloría General del Estado. Y en cuarto lugar, las superintendencias. Entendamos esto como superintendencias de bancos, por ejemplo, superintendencia de control de poder de mercado, entre otras. Ahora bien, ¿por qué he señalado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en primer lugar? Primero, por 2 razones. Digamos, valga la redundancia, la primera porque básicamente la gente en el Ecuador tiende a confundir la función de transparencia y control social con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una confusión terminológica que ha ido, digamos, calando con mayor profundidad, puesto que las atribuciones y facultades de este Consejo de Participación Ciudadana son muy importantes dentro de la función de transparencia. Y por otra parte, porque es la entidad que mayor incidencia tiene dentro de la función de transparencia y control social respecto de las demás. Voy a explicar ahora lo segundo. ¿Por qué decimos que tiene mayor incidencia? Pues básicamente porque tiene la facultad de nombrar autoridades del Estado, ya voy a mencionar cuáles, y la segunda, porque es la que tiene la capacidad de fomentar directamente la participación ciudadana a través de observatorios, de informes, de veedurías y mecanismos que, digamos, son fáciles de reconocer dentro de lo que se entiende por transparencia y buen gobierno, o gobierno abierto también, que es otra definición importante. En todo caso, ¿por qué digo que su importancia cala sobre todo en la facultad de nombrar autoridades, de designar autoridades, perdón, voy a ser más preciso? Pues porque precisamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el que nombra a las autoridades que componen la función de transparencia y control social. Es decir, son los que llevan a cargo los concursos de méritos y oposición
que nombran Contralor General del Estado, que nombran superintendentes, que nombran Defensor del Pueblo, Defensor Público, entre otros. Inclusive nombra Procurador General del Estado. Bien, entonces, a la luz de eso, es el Consejo de Participación Ciudadana, digamos, la piedra angular de la composición de la función en sí misma. Luego, cuando ya digamos, la función está integrada por todos los representantes de estas instituciones, pues se nombra un presidente, un vicepresidente y un secretario técnico que tienen básicamente la atribución y la función de crear políticas públicas en torno a la transparencia y el buen gobierno. Ahora, eso es un poco complicado de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la función de transparencia y control social no tiene un desarrollo normativo a nivel legal que le permita ejecutar políticas públicas de manera metodológicamente clara. ¿Sí? Lo único que dice la Constitución y la ley es deben hacer políticas públicas. No dice nada más. Y eso ha hecho que la función pierda, digamos, credibilidad frente a la población. Es como un adorno, digámoslo así. ¿Por qué? Porque finalmente quien ejerce control, por ejemplo, de las cuentas del Estado y de la gestión administrativa en ciertas dimensiones es la Contraloría General del Estado. En España se la conoce como Tribunal de Cuentas, igual en otros países de Latinoamérica y de Europa. Y el Consejo de Participación Ciudadana es el que hace observaciones, vedurías, informes, inclusive tiene la facultad de hacer informes que tengan o contengan indicios de responsabilidad penal, como venía diciendo antes, las facultades de transparencia, de políticas anticorrupción y demás, y también nombra a quienes componen la función, como ya también había insistido anteriormente. Entonces, digamos, es un poco una institución que no ha sido desarrollada en términos pragmáticos de tal suerte que rinda los frutos que se esperaba cuando se creó y se tuvo la intención de que sea una función del Estado, ¿no? Y romper con esta idea clásica de la separación de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que fue con lo que inicié. Bien, ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social además es importante, ¿por qué? Porque sus miembros, originalmente la Constitución eran elegidos a partir de ternas que presentaba la Asamblea Nacional, es decir, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Bien, pero en el 2018 se dio una reforma constitucional que sustituyó esa forma de nombrar a los consejeros y la reemplazó por el voto universal. Entonces, los consejeros actualmente se eligen a través, repito, del voto. ¿Cuál es la cuestión ahí? Que quienes sean candidatos a este consejo no pueden haber estado afiliados a partidos políticos. Entonces, de esa forma se intentó separar la intervención de la política en un organismo tan relevante para la transparencia y el control social. Ahora, en términos políticos, eso es un poco cuestionable, porque finalmente cuando hay elecciones siempre va a haber una dimensión, digamos, partidista en el juego democrático, ¿no? Hemos visto, es más, que los partidos políticos han hecho propaganda, si cabe el término, por uno u otro candidato al Consejo de Participación Ciudadana y se los ha asociado a ciertos líderes de estos partidos. Entonces, eso ha sido cuestionable. De todas maneras, repito, el requisito más relevante para ser candidato es no haber sido parte de un partido político, al menos en los últimos 4 años. Entonces, eso, digamos, repito, le dota de alguna característica más de representación social, más que de representación a nivel partidista. Ahora, dentro de lo que venía manifestando, es importantísimo ver cuál es el proceso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva a cabo para nombrar estas autoridades que yo había mencionado anteriormente. Ahora pongo la lámina de las autoridades que designa el Consejo de Participación para que tengamos una antesala más clara. Repito, es tan importante que designan Procurador General del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público, a los miembros del Consejo Nacional Electoral,
también designan defensor perdón, está repetido ahí, miembros del Consejo de la Judicatura, superintendentes, Tribunal Contencioso Electoral y Contralor General del Estado. He puesto con cierto resalte la figura del Contralor General del Estado porque precisamente es la institución que mayor poder tiene y facultades normativas tiene para hacer control de transparencia y en términos de Tribunal de Cuentas, es decir, digamos, en lo relacionado con los recursos públicos, por un lado, y por otro lado, con la gestión administrativa. Es decir, la Contraloría en el Ecuador tiene bastante poder. ¿Por qué decimos esto? Pues básicamente porque no solamente, repito, y perdón que sea tan insistente, no solamente se limita a hacer una revisión del control de los recursos públicos, sino también de los objetivos institucionales. Entonces, se encarga de verificar si los servidores públicos han incurrido en alguna acción u omisión culposa en cuanto a una inobservancia normativa dentro de sus facultades y sus competencias propias. Entonces, tiene la capacidad de sancionar administrativamente y civilmente. Y no solo eso, sino también tiene la facultad de también hacer informes con indicios de responsabilidad penal. Hasta antes del año 2018 también estos informes de responsabilidad penal eran insumos imprescindibles para iniciar una acción penal por cuestiones como el peculado o el enriquecimiento ilícito. A partir del 2018 eso ya cambió y pues ya no es un documento preprocesal indispensable. Entonces, viene a ser ahora un elemento que serviría de prueba, pero no es el que da inicio a la acción penal por este tipo de casos. Bien, hecho ese paréntesis, vuelvo al Consejo de Participación Ciudadana para mostrar un esquema que es de autoría de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Precisamente este se encuentra en el dictamen que se presenta ahí, el número 4-22-RC-22, es una sentencia, es un dictamen, más bien dicho, muy reciente, y justamente en este dictamen se evalúa la constitucionalidad de hacer ciertas reformas a las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una enmienda que está proponiendo el presidente de la República actualmente por medio de una consulta popular. Entonces, claro, la Corte Constitucional ha hecho el análisis y dentro de estos análisis ha presentado estos cuadros que son muy decidores sobre cómo es actualmente el mecanismo de selección de autoridades. Entonces, podemos ver nosotros que el Consejo de Participación Ciudadana es el punto de inicio para la designación de estas autoridades. Bien, tenemos ya en mente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se compone a través de personas que han sido elegidas a través del voto directo o voto universal, si quieren llamarlo así. Una vez que inicia, digamos, el concurso de méritos y oposición para designar a la autoridad, ¿qué es lo que debe pasar? Primero, debe haber el reglamento para la designación de tal o cual autoridad. Es decir, hay un reglamento para elegir contralor, hay un reglamento para elegir procurador, hay un reglamento para elegir superintendente de bancos y cada uno está definido a partir de sus especificidades. Y entonces, una vez que tenemos el reglamento, se hace ya la convocatoria, se apertura eso y se envían ternas de diferentes instituciones del Estado. Las ternas más frecuentes, según la Constitución y la ley, provienen del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Son las más frecuentes, pero no las únicas. Una vez que las ternas son remitidas, ¿sí? Entonces el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo que hace es nombrar una comisión ciudadana que va a llevar a cabo la evaluación y también el proceso. Es decir, es una comisión que lleva a cabo el proceso, pero también evalúa a los candidatos. Entonces, esta comisión se va a conformar por 10 personas. Son 5 personas de estas 10 delegadas de cada función del Estado. Recordemos que son 5 funciones del Estado y otras 5 provenientes de la sociedad civil, es decir, organizaciones sociales pues básicamente estas organizaciones deben tener relación con la autoridad que se está designando. Por ejemplo, si voy a designar defensor del pueblo, entonces los representantes de la sociedad civil serán de, por ejemplo, fundaciones u organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos. ¿Ok? Entonces, tiene que haber esa relación. Una vez que está conformada esa comisión, pues la comisión, repito, va a ser la que lleve a cabo el concurso. Ese concurso
se va a trabajar en dos fases. La primera fase es la que tiene que ver con la revisión de los requisitos de los postulados. La comisión va a ver si cumple o no cumple con los requisitos, con los perfiles establecidos para ocupar el cargo de la autoridad que se está evaluando. Luego, la siguiente fase es la de evaluación, una evaluación que tiene que ser escrita y también oral. La escrita va a dar un porcentaje dentro de los puntos y la oral otra. ¿Qué es lo interesante? Pues básicamente que la prueba escrita es bastante bien cuidada, bastante bien protegida también, es decir, no han habido hasta ahora filtraciones, por ejemplo, de los bancos de preguntas o de las preguntas, y eso es algo muy bueno. Y por otra parte, la fase oral es muy interesante porque es transmitida en vivo. Entonces, estas personas que forman la comisión, además, son personas que hemos visto por la experiencia de los concursos de los últimos años, al menos que tienen bastante credibilidad por ser personas destacadas a nivel académico, a nivel profesional, a nivel social. Entonces, eso le ha dotado a los concursos de cierto rigor que pues, ha hecho que las autoridades pues, muestren un nivel bastante bueno luego de sus cargos. Una vez que se obtienen los puntos, los méritos y todo lo demás, entonces el asunto vuelve ya con los informes finales al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo va a emitir una resolución en donde expone quiénes son los ganadores y todos los puestos, es decir, del primer al último puesto en todo ese concurso, se publica y eso se envía a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional en un acto protocolario posesiona a estas autoridades. Entonces, este es el mecanismo que, digamos, a primera vista se ve muy bien diseñado, muy bien estructurado, pero tiene algunas críticas. ¿Cuáles son estas críticas? Pues básicamente que el Consejo de Participación Ciudadana, a partir de esta forma de composición del voto universal y la intervención indirecta, al menos que se puede conocer de partidos políticos, ha hecho que las conformaciones estén tan politizadas que no se pongan de acuerdo para llevar a cabo los concursos. Entonces se han ralentizado los concursos y tenemos muchísimas autoridades con sus funciones prorrogadas o con encargos que van ya 1 año, 2 años y no se llevan a cabo los concursos. De hecho, eso ha hecho que el Consejo también gane desprestigio dentro de la sociedad. Por eso, justamente, el presidente está planteando una enmienda constitucional para quitarle la facultad de designar autoridades y llevarse esa facultad a la Asamblea. Pero claro, ahí hay otras cuestiones que, digamos, en este foro no puedo profundizar, pero al menos dejar dicho que la propuesta presidencial, según la Corte Constitucional, lo que hace es reforzar el sistema presidencialista, lo que pone en riesgo, digamos, el sistema de frenos y contrapesos. Eso como una nota relacionada y actualizada del asunto. Sin embargo, Doctor, hay que ir cerrando. perfecto, sí, estoy por terminar. En todo Gracias. caso, ¿cuáles son algunas conclusiones? El diseño de elección de autoridades es bastante bueno, es transparente. Hemos visto procesos muy buenos, digamos, son públicos, son cuidados, son protegidos, las autoridades que han llegado tienen una carrera profesional resaltable, pero el problema radica en esta politización y es precisamente esa la conclusión mayor a la que por ahora hemos llegado algunas personas que nos interesamos por este tema. ¿Qué tan bueno es politizar un espacio de participación ciudadana o que la ciudadanía tome el control o más o mayor control desde una esfera un poco más participativa sin ataduras institucionales o no? Es decir, institucionalizar la participación ciudadana termina siendo positivo o negativo. Bueno, por ahora vemos que el diseño del concurso es bueno, de los concursos es bueno, pero la politización es mala y eso hace que por lo tanto no hayan concursos. En consecuencia, parece plausible señalar que el método de conformación de este consejo y alguna normativa que le obligue al consejo a llevar a cabo los concursos es ineficiente, es ineficaz por ahora. Acá hay otro esquema con esto voy a terminar ya,
de, por ejemplo, la selección de autoridades como la del Procurador General del Estado. Aquí, en este caso, solo el presidente de la República remite una terna y el Consejo de Participación Ciudadana hace el concurso. Vemos que aquí las ternas no vienen de otras funciones, vienen solamente del presidente de la República. Bueno, eso como un dato también informativo. En razón del tiempo, digamos, no puedo extenderme más, hay mucha tela que cortar sobre este asunto, pero de todas maneras quedo a disposición en caso de que haya alguna pregunta o alguna necesidad de aclaración y nuevamente agradezco por el espacio. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a dejar a nuestro público que haga preguntas solamente al final, ya cuando los tres panelistas hayan terminado sus exposiciones. Y sin mayor preámbulo, por cuestiones de tiempo, pues voy a dar el uso de la voz al doctor Jorge Alejandro Melgarejo Rayini. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. No sé si se me escucha bien. Buenos días Sí. ahí para México. Realmente es un verdadero privilegio poder compartir este prestigioso espacio académico con ustedes, con expositores de alto nivel, así como dijo recién el querido profesor Gustavo. Agradezco, por supuesto, la invitación del comité organizador del Congreso, en las personas de los profesores Jorge Castellanos y la profesora María Guadalupe. Y bueno, saludo, por supuesto, a mis colegas del panel, recién citado al profesor Gustavo Silva y también al profesor Víctor Peña. Quisiera extenderme en elogios, pero como ustedes saben, el tiempo es un tirano, así que empiezo rápidamente. Tal vez saldré un poco de la línea del Congreso, pero considero necesario que ustedes conozcan esta odisea, como denomino al título de esta breve ponencia, odisea hacia la transparencia en un país casi siempre incógnito para la academia, como el caso paraguayo. Y me permito abordar con ustedes, al menos fugazmente, el recorrido histórico del acceso a la información pública y la transparencia, analizando muy brevemente el contexto jurídico, político, social, desde 1992, año de la promulgación de la Constitución Nacional, que coincidentemente estamos conmemorando sus 30 años. Y entre tantos hechos y discursos que caracterizaron a ese periodo previo a la sanción de la principal normativa en materia de acceso a la información y transparencia, como lo es la Ley 5282, recuerdo una frase allá por el año 2011, pronunciada por el entonces presidente del Senado, y que hasta ahora me hace ruido, y este había dicho que el Senado no es almacén para venir a llevar información. Yo no voy a estar perdiendo tiempo con caprichos. Y es irónico porque algún tiempo después, con el impulso del accountability en Paraguay, este señor, de la mano con la presión ciudadana y los medios de prensa, tuvo que renunciar a su banca. Y esta frase resume de alguna manera cómo las autoridades concebían y conciben aún, en algunos casos, a la información pública. Entonces, retrocediendo un poco en el tiempo, al año 1989, en el Paraguay se cerraba abruptamente casi 35 años de régimen autoritario, en el cual era impensable que la información pudiese estar al alcance ciudadano. Y con la introducción del artículo 28 de la Constitución de 1992, este artículo constitucional reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime, como dice, siendo las fuentes públicas de información libres para todos, y dejándose a la ley su reglamentación. Asimismo, el Paraguay había ratificado, por ejemplo, la Convención Americana por Ley 1/89, que de hecho fue la primera ley sancionada, la primera ley post-dictadura, y pocos años después, en el año 92, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que, como saben, en los artículos 13 y 19 de estos instrumentos internacionales, respectivamente, garantizan el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole. Y con estas bases, el Paraguay fue sembrando normativamente el terreno para la garantía del derecho a acceso y la garantía del principio de transparencia. Pero claro que la realidad iba a ser muy distinta. El proceso de democratización en Paraguay, luego del golpe de Estado de 1989 y con la promulgación de la Constitución en el año 92, tuvo que afrontar momentos, hay que decir, muy difíciles, fuertes crisis políticas, crisis sociales. eh, Muchas veces se nos esfuma un poco toda esa década pasada, y no hablo solamente de Paraguay, sino también eh, en la región latinoamericana. Pero de todas formas, como dice un profesor, la Constitución resistió. Y sobre todo, este proceso de democratización tuvo que desafiar al flagelo de la corrupción en el actuar gubernamental. Si vemos los informes o los índices de percepción de esos años, Paraguay se ubicaba, sobre todo a comienzos de los años 2000, entre los países más corruptos del mundo. Y por tanto, entonces se hacía imprescindible impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y el primer intento se dio con la Ley 1728 del año 2001. Y si bien esta ley parecía ser una herramienta legal interesante, pues esta ley reglamentaba este mencionado artículo 28 de la Constitución. Sin embargo, algunas de las disposiciones de esta ley ponían trabas al acceso a la información pública y a la transparencia. Y esto generó rápidamente el descontento de organizaciones de la sociedad civil, de medios de prensa, por lo que la ley, que en ese momento había ganado el mote de Ley Mordaza, fue derogada 2 meses después, siendo una de las leyes de más corta duración en la historia paraguaya. Pocos años después, algunas de las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban y siguen trabajando en materia de acceso a la información y transparencia, se habían agrupado bajo la denominación de Grupo Impulsor de Acceso a la Información, con el objetivo de promover un proyecto de ley que reglamentase el citado artículo 28 de la Constitución. Y el proyecto de ley que se había sancionado en diputados ya por el año 2005, entre paréntesis, un poco para poner también en contexto, el Paraguay ese 2005 había ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero finalmente el proyecto se rechaza en el año 2006. Año 2006 que, si ustedes se acuerdan, fue el año que había salido la sentencia de la Corte Interamericana en el emblemático caso Claude Reyes versus Chile. Entonces, nuevamente se debían esperar otros años más para la presentación de un nuevo proyecto de ley que reglamentase este artículo 28 de la Constitución. Y estas organizaciones de la sociedad civil, también, digamos, en alianza con otros grupos a nivel regional, se habían propuesto promover litigios estratégicos. Es decir, estimular a que la ciudadanía presentase solicitudes de información a las instituciones públicas. Y en caso de que estas solicitudes se denieguen, iban a recurrirse estas denegaciones a través de acciones judiciales. Algunas de estas solicitudes de información, por supuesto, fueron rechazadas, por lo que inmediatamente se presentaron recursos de amparo buscando que los tribunales o que los jueces en tribunales pudiesen interpretar a favor del derecho de acceso. Y algunas de las sentencias fueron favorables en esos años, para ubicarnos 2007, 2008, exigiéndose a las instituciones requeridas que dispongan de la información solicitada.
Y durante este periodo, cabe recordar la sentencia más emblemática, como lo fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 1306 del año 2013, y el fallo, luego de, hay que decir, 5 años de litigio, resolvía el caso de un ciudadano que había solicitado a su municipalidad, allá por el año 2007, la información sobre la cantidad de funcionarios que trabajaban en el ente, con sus salarios respectivos y otras informaciones, pedido que, por supuesto, había sido denegado por su municipalidad. Una información que para ustedes o para todos nosotros hoy nos parece demasiado obvia, pero que en ese momento eh, se lo consideraba como una información que afectaba el derecho de la intimidad de las personas o de los funcionarios. Y la sentencia que se emitió un 15 de octubre, hace exactamente 9 años, por 2 días, esta sentencia fundamentó el derecho de acceso a la información pública. Y como hasta ese momento no había sido promulgada la ley que reglamentase el artículo 28, y ante una falta de definición del alcance de este artículo constitucional, la Corte Suprema precisó que las fuentes públicas de información son los 3 poderes del Estado, tanto el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y por ende, la información sobre los sueldos de los funcionarios de los distintos poderes debía estar disponible. Y en este sentido, entre algunos de los argumentos, les leo uno de ellos, decía: asumir un cargo público y ser depositario de la confianza pública exigen que este interés en resguardar la intimidad ceda en cierta medida en favor de la obligación de rendir cuentas a la comunidad. Yo siempre digo que esta sentencia de la Corte, o mejor dicho, la Corte Suprema olfateó ese momento, vio en el contexto de esos meses del 2013 una interesante oportunidad. Y digo esto porque el recién asumido gobierno de ese entonces había impulsado desde el discurso la promoción de la transparencia. También el Paraguay se había comprometido con los lineamientos de la emergente alianza de gobierno abierto. Y sobre todo en esos meses, septiembre, octubre de 2013, se estaban destapando notables casos de corrupción. Y sumado a esto, la sentencia de la Corte Suprema fue acompañada por una medida administrativa de publicar la nómina de todos los funcionarios que trabajaban en el Poder Judicial, con la descripción de sus salarios y otros datos. Y esta medida representó una implícita acción de promoción, si podemos decir, de política pública, porque empujó a que los demás poderes del Estado hiciesen lo mismo. Y a regañadientes, el último poder, que fue el Congreso. Claro, esto hizo saltar y explotar toda una serie de irregularidades, casos de prebendarismo, casos de nepotismo, ¿verdad? Y toda una serie de prácticas de corrupción dentro del Estado. Y todo este escenario que se conoce como la primavera de la transparencia, así como se ha denominado, empujó y ayudó para que al año siguiente, en el 2014, se promulgaran las normativas que regulan actualmente el derecho de acceso a la información. Primeramente tenemos la Ley 51/89, que surgió en el momento en el que se seguía discutiendo sobre la obligatoriedad de las instituciones gubernamentales de publicar información sobre el uso de los recursos del Estado. Y esta ley fue sancionada en mayo del 2014. De forma paralela, seguía en debate parlamentario el proyecto de acceso que habían impulsado nuevamente las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con la CENAC, la Secretaría Nacional Anticorrupción, que era una institución recientemente creada en ese entonces, y ellos habían presentado
el proyecto de ley de acceso que finalmente después eso se va a convertir en la actual ley 5282/2014. Cabe decir que, solamente entre paréntesis, que el punto principal de discusión en todo ese debate parlamentario, idas y venidas con las organizaciones, era la cuestión de cómo podíamos definir o cómo podíamos limitar las informaciones restringidas. O sea, es decir, cuál iba a ser la reserva que iba a ser la ley, ¿verdad? Y de hecho, el estándar que esta ley, y considero que es un estándar muy alto porque la ley 5282 con relación a las restricciones a la publicidad de información dice que deben necesariamente prescribirse en una ley respectiva, ¿verdad? A diferencia de otras legislaciones regionales, no da una serie de informaciones como atentar contra la seguridad eh, del Estado o cuestiones de salud pública. Gracias, Guadalupe, avanzo rápido. Entonces, digamos que el estándar en el caso de la ley lo considero bastante alto. Entonces, como pueden apreciar, tuvieron que pasar 22 años para reglamentar el ya hartamente citado artículo 28 de la Constitución. Y con la entrada en vigor de la ley se puso a disposición el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, el cual es una plataforma digital que centraliza el registro de las solicitudes de información y todas sus respuestas. Y esta plataforma posibilitó que el número de solicitudes se incremente. Así también ante las denegaciones de solicitudes por parte de las fuentes públicas, ya estoy hablando post entrada en vigencia de la ley, algunos de los casos se han llevado a estrados judiciales y muchos de los fallos han sido favorables, pero también hay que decir que muchas de las solicitudes denegadas por las fuentes públicas no fueron posteriormente recurridas al ámbito judicial. Y con este impulso normativo, con la presión de la sociedad civil, la participación, así también la presión de medios de prensa, eso empujó a acrecentar las investigaciones por corrupción. Y que actores políticos que en otros tiempos eran intocables tuviesen condenas simbólicas. Y esta promoción de la transparencia propulsó también que otras leyes y decisiones se tomaran. Y con esto voy cerrando. En el año 2019, por ejemplo, se promulgó la ley 6299, que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo. Así también en el año 2020, en plena crisis pandémica, la Corte Suprema de Justicia, actuando nuevamente como una especie de árbitro interpretativo, ante la discusión de si las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos debían ser entendidas como información pública, bajo la nueva, o la ley de acceso 5282. Más aún teniendo en cuenta los gastos que se hacían en esos momentos de mucha tensión con relación a la pandemia, sobre todo en materia de salud. Y finalmente la Corte emitió el fallo que, entre otras consideraciones, caracterizaba a las declaraciones juradas como sujetas a publicidad. Y esta decisión empujó a que muy recientemente, y hablo hace 3 meses, se promulgara la ley 6919, por la cual se modifica algunos artículos de la ley con relación a la declaración jurada de bienes y hoy, a través de esta ley, se ha creado un registro público de las declaraciones juradas que está disponible en el sitio web de la Contraloría. Entonces, el perfeccionamiento del derecho de acceso, los principios que conllevan, como la transparencia, la participación, es un permanente reto para el Paraguay actual. Y también hay que decir para los países de nuestra región, porque, claro, supone la transformación de la cultura política, la transformación de las relaciones entre mandantes y mandatarios. Y como siempre digo, no se puede sentenciar que el acceso a la información pública sea
la alternativa para acabar con la corrupción, pero siempre es mejor transitar a la luz de la transparencia que en la oscuridad del secretismo. Muchas gracias y nuevamente agradecido por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Y ahora damos paso a nuestro tercer panelista, el doctor Víctor Peña. Adelante, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos de este lado del mundo y buenas tardes a quienes nos siguen desde el otro continente. Agradecer, por supuesto, de manera muy puntual, pero sí también muy sentida, la oportunidad de poder participar en este Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana. Un gusto poder conocer al doctor Jorge Castellanos, ahora, digamos, pues a la distancia y en imagen, y por supuesto agradecerle a la doctora Guadalupe Mormino esta oportunidad de poder compartir este panel con tan brillantes expositores como son el doctor Gustavo Marcelo y el doctor Jorge Alejandro. Que además, bueno, en el caso, por ejemplo, así rápido de Ecuador, a mí me parece un gran ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el que tuve oportunidad de visitar hace, que serán unos 10, 11 años. Me parece que es un gran ejemplo de varias cosas, entre ellas, pues que la convivencia organizacional no se logra por decreto, ¿no? Al tener este consejo, el origen, me parece recordar 2 grandes organizaciones precedentes, hace 10, 12 años, 11 años tal vez, y lo que podíamos constatar ahí era justo esas pugnas entre 2 organizaciones preexistentes y cómo eso interfiere en la alineación de objetivos de una nueva organización. Y justo ahora con la reforma del 18 y esta transformación hacia su elección popular, ¿no? Creo que eso también nos está dejando varias enseñanzas, entre ellas cómo desde el Consejo este incentivo al ser electos de manera popular, bueno, cómo eso incide en la dinámica organizacional. Me parece que en esta semana se tenía programada un evento internacional que justo por las pugnas de una elección que me parece que es a principios del próximo año, pues ha causado o causó pues el retraso, si no es que ya la cancelación. Y en el caso pues de Paraguay, si bien no conozco el país, sí conocemos la experiencia a través, entre otras personas, de la abogada y activista Romy Fisher de Semillas para la Democracia, que bueno, es también, por supuesto, por sí misma una gran experiencia. En el caso de estos minutos, compartirles a todas, a todos, alrededor de la figura del Parlamento abierto y cómo este se ha llevado a cabo en México en los últimos años. El planteamiento del problema, no me detengo tanto como para desarrollar esas 3 ideas, me parece que lo puedo plantear en una muy general. En el caso de México, la transparencia como, digamos, nueva etiqueta de funcionamiento de los gobiernos toma presencia prácticamente iniciando el 2001, 2002 y se propaga de forma muy rápida, de forma, digamos, vertical y horizontal dentro de los gobiernos mexicanos. Y a partir de esa inclusión de la palabra transparencia, pues por supuesto se reaviva el interés en el estudio del derecho de acceso a la información y se va, digamos, ramificando otras muchas fórmulas, mecanismos, propuestas de combate a la corrupción, de buen gobierno, más recientemente el gobierno abierto y después de eso una rama adicional de parlamento abierto y de justicia abierta y demás. Es decir, se va ramificando, les decía, una serie de fórmulas y de mecanismos que si lo vemos a la distancia, me parece podemos nosotros encontrarnos que son esfuerzos por parte de quienes, bueno, por una parte por quienes detentan el poder, son esfuerzos para adoptar esas figuras buscando renovar la legitimidad que se sabe y ellos lo saben, está, digamos, muy decaída. Y de parte de quienes no están en el gobierno, estos mismos temas han servido, por una parte, pues como un estandarte
justo de lucha para tratar de hacer mucho más horizontal la relación entre quienes toman decisiones extraordinarias, ¿no?, en cuanto a sus efectos, sobre quienes estas decisiones son tomadas, que es la población. Y de ahí quizás, y un poco resumiendo mucho la experiencia de lo observado, hay quienes se quedan desde la ciudadanía, por supuesto, en esta lucha permanente hacia mayores espacios, hacia una mayor horizontalidad, hacia mejores gobiernos, y por otra parte hay quienes hacen de esto su forma de vida y más que luchadores sociales se vuelven vendedores de servicios y de capacitación, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que es toda una dinámica muy interesante que se presenta, que en el caso particular, para aterrizarlo, se focaliza en la figura del Parlamento abierto. El Parlamento o el Congreso, en el caso de México, como somos una república federal, además del Congreso Nacional, tenemos parlamentos o congresos estatales, 32 en total, lo cual pues, nos genera una suerte de laboratorio en donde podemos observar diferentes decisiones y cómo se van estas comportando a lo largo del tiempo, partiendo, por supuesto, de la idea de que las leyes son instrumentos de política pública y sería una de las puertas para tener mejores gobiernos. La apertura como tal, una etiqueta en gobierno abierto que se propaga de manera masiva después, digamos, o a partir de un discurso del presidente norteamericano, y que de ahí se va adoptando el gobierno abierto como otra vez, un nuevo emblema, sea de batalla desde la ciudadanía o sea en busca de la legitimidad desde los gobiernos, con la característica muy particular en el caso del gobierno abierto, que no necesariamente con una claridad conceptual tal como para poderla llevar a la práctica, lo cual ha generado problemas que puede que no se hayan observado bien, porque a la par de esos problemas, pues hay todo un esfuerzo muy fuerte de que el tema prevalezca como una de las grandes soluciones que se tienen, ¿no? Y en este caso, directamente en los parlamentos, en donde observamos además una especie como de tensión entre organizaciones que tienen un origen histórico de representación social y que entra, digamos, esta idea de la representación, pues entra en tensión con estos mecanismos que son más de participación directa, ¿no? Y esto cómo se comporta. En el caso del Parlamento abierto, como una gran idea general, pues es decíamos, una ramificación de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto. En el 2002 específicamente se especializa, digamos, en materia parlamentaria, desarrollando una declaración sobre la transparencia parlamentaria, y de ahí, a través del tiempo, la sociedad civil en México, digamos, sintetiza esa declaración en un decálogo de principios de Parlamento abierto, que lo lleva después, en los años 2000, sobre todo 2015 y 2014, a partir digamos, de un esfuerzo por hacerlo práctico, lo lleva en 2015, 2017 a dos mediciones como de qué tan abiertos son los parlamentos. Y esa es el antecedente que tenemos, 2015, bueno, 2014 como el momento en el que se lanza la declaración, 2015 y 2017 cuando se hacen dos estudios. ¿Qué ha pasado después de eso? Pues ha pasado que del 17 a la fecha, la idea de parlamento abierto se ha propagado en las diferentes legislaturas de las entidades federativas. Somos una república federal, y entonces podemos encontrar que en 10 casos, les decía yo, de una especie de laboratorio, en 10 casos podemos encontrar la inclusión de la figura del parlamento abierto en la Constitución y en la ley orgánica. En una ocasión, en el 2017, en 3 ocasiones, en el 18 y en el 19, una en el 20 y van 2 en el 2021. Y actualmente tenemos una nueva, digamos, iniciativa presentada que, digamos, pudiera ser que en este 2022 tengamos una nueva entidad federativa que incluye esta figura del Parlamento abierto. Si hacemos un análisis sobre 2 elementos esenciales de estas reformas
digamos, normativas sobre instrumentos y sobre entes implementadores, por no decirlo de la definición, que ya llegaré un poquito más adelante a ello, nos encontraremos con que, por ejemplo, en cuanto a instrumentos, hablando de Parlamento abierto, en cada uno de los 10 casos tenemos variedad de instrumentos para llevar a la realidad el tema del Parlamento abierto. Tenemos entonces, por ejemplo, quienes hablan de agendas de gobierno abierto, es decir, la función del Parlamento abierto sería la de componer, la de impulsar, la de apoyar agendas de gobierno abierto a desarrollarse no por el Parlamento, sino por el gobierno. Hay, digamos, constituciones o leyes orgánicas de los parlamentos que más que de agendas de gobierno abierto hablan de listas específicas, ¿no? Como la de promoción de los datos abiertos en todo el gobierno, la de la generación de ambientes de apertura, etcétera. Incluso hay, digamos, constituciones y leyes orgánicas, sobre todo leyes orgánicas, en donde no encontramos en algunos de estos casos, no me voy a lo específico, porque me parece que con la idea general pudiera ser suficiente, no tenemos desde la normatividad ninguna orientación sobre cómo la idea de Parlamento abierto se va a llevar a la práctica. Si no nos fijamos en instrumentos y nos fijamos sobre quiénes serán o cuál será la instancia encargada de hacer que el Parlamento abierto se lleve a la práctica, nos sucede algo similar. Sobre los entes implementadores tenemos, por ejemplo, en 2 de estos 10 casos, la Constitución le reserva, digamos, el ejercicio del Parlamento abierto a 2 comisiones ordinarias ya existentes. En una de ellas, el nombre de la comisión, que es una comisión de transparencia, se le agrega el nombre, ¿no?, de transparencia y de Parlamento abierto, en 2 ocasiones. En una ocasión se habla de una unidad administrativa, es decir, no considerando a las diputadas y a los diputados de los congresos, sino personas dentro de la administración del propio congreso o parlamento. En un caso se hace una modificación a una agrupación ciudadana que tiene experiencia en el monitoreo de la función legislativa y que ahora asume las tareas del Parlamento abierto. En un caso se crea una instancia a manera de comité técnico, de comité asesor técnico del Parlamento abierto, y en, digamos, más de la mitad no se menciona quién sería la instancia o en dónde sería la instancia que encontramos responsable de Parlamento abierto. Otro tercer elemento, nada más como para hacer un rápido análisis de qué está sucediendo con el Parlamento abierto en México, es que si desglosamos lo que la Constitución o la ley orgánica de los congresos nos presentan como los elementos de Parlamento abierto, ¿no? Un poco es la lista de la primera columna frente a las siglas de cada una de las 10 entidades, nos encontraremos con que hay 3 entidades, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, en donde solo se menciona Parlamento abierto, no sabemos cómo se compone Parlamento abierto, y en donde sí se menciona, que es, digamos, ahí están los cuadros iluminados de color naranja, podemos encontrarnos con que cada una de las entidades define qué materias integran el Parlamento abierto. De manera tal que si hacemos un recuento así rapidísimo, sea por la instancia que la debe implementar, sea por las materias o los elementos que incluyen el Parlamento abierto, o sea a través de los instrumentos para llevarlos a la práctica, no tenemos no tenemos un Parlamento abierto, sino tenemos varios parlamentos abiertos. Y con esto cierro, quizás me fui rápido, pero creo que pudiera servir esto para poder tener un intercambio de preguntas y respuestas. Bueno, es que lo que se observa ahora, digamos, a 3, 4 años de la primera inclusión de la figura de Parlamento abierto en México, es sí su introducción en la normatividad, pero incluso no solamente la normatividad, sino además su inclusión en digamos, en el discurso político, pero no hay modificaciones de fondo en la práctica parlamentaria.
Por eso hablamos de que podemos tener indicios de que solo se ha introducido esta figura para buscar fortalecer legitimidad en el corto plazo sin necesidad de que haya un trabajo de fondo o en el largo plazo. Lo que hemos dicho es que no hay un parlamento abierto, sino muchos parlamentos abiertos. Esto, por una parte, digamos, desde una aproximación teórica, por supuesto que es genial porque podemos observar en estos laboratorios diferentes experiencias, pero desde el punto de vista práctico, esta diversidad de parlamentos abiertos disminuye la oportunidad de que haya, digamos, comunidades de aprendizaje, comunicaciones de experiencias, dificultad para construir buenas prácticas de parlamento abierto, haciendo pues que justo mientras que es interesante poderlo estudiar en lo individual, desde la parte teórica o académica, en la práctica se disminuyen las posibilidades de poder tener, digamos, aprendizajes sociales que se traduzcan en beneficio social. Otro elemento que hemos podido observar, que no se desprende de otros elementos, sino, digamos, del estudio donde saco yo aquí nada más algunos botones, es que tenemos presencia de organizaciones internacionales asesoras en la materia, lo cual, digamos, puede leerse, digamos, en acorde positivo, diciendo que justo aquí es donde podemos encontrar valor, porque estas organizaciones sociales internacionales, digamos, renuevan, alimentan el conocimiento local, pero por otra parte se ha detectado que se genera, digamos, dependencia. En estos casos en donde tenemos dos organizaciones, digamos, creadas ex profeso, bueno, una ex profeso y otra modificada de una existente, pues prácticamente lo que está existiendo es una dependencia, por lo que se corre el riesgo de que estas figuras, la creada ex profeso o la modificada para el Parlamento abierto, pues sean solamente intermediarios de voluntades, digamos, ajenas del propio panorama, ¿no? Y sobre todo destacar esto, lo de la comunidad de aprendizaje que no se encuentra y que se estará sumando, es un poco hacia futuro, que pudiera estarse sumando a esta larga lista de, con lo que empezaba yo platicando, de estos mecanismos en donde tratamos de tener mejores gobiernos, en donde tenemos una horizontalidad, pero que al final pues se va a convertir como en un gran discurso y muchos corazones rotos a partir de las expectativas incumplidas. Y me fui rápido, pero yo creo que pudiéramos aprovechar para algún diálogo. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores y todo mi reconocimiento a los panelistas que nos acompañamos en esta mañana y en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Peña. Bueno, con esto daríamos por concluido este panel e iniciaríamos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien vía online o presencial quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Guadalupe, por moderar este panel y además toda la labor en tanto que secretaria. Te lo agradezco públicamente, un trabajo excelente, como siempre, y nada, un placer contar contigo para dar lo que yo creo que ha sido un complemento especial y mejorable de lo que estamos viendo a lo largo del día. Aquí ya estamos en la tarde en España, pero hemos desarrollado ya 3 paneles con diversos planteamientos y desde luego este panel ha sido totalmente complementario. Hemos visto la perspectiva ecuatoriana, la perspectiva paraguaya, la perspectiva mexicana, aunque sea desde un enfoque académico por parte de insignes también panelistas. Y yo creo que más que hacer una pregunta, quería hacer una valoración general o un comentario para que puedan también complementar sus exposiciones los 3 panelistas, incluso si quiere sumarse también, como me consta que es una experta, la doctora Imórmino, y es el nivel, porque hemos tenido antes un panelista colombiano aquí presencialmente sobre cuestiones de ciberseguridad, pero el nivel en el que ustedes consideran que está en cada uno de sus estudios y por tanto en los países que han ido desarrollando, el nivel de transparencia y en tanto que
exigencia democrática de una mayor transparencia para poder colmar ya no solo las cuestiones de participación ciudadana, sino una transparencia de la actuación pública difícilmente van a poderse desarrollar labores de actividad pública por parte de los ciudadanos. Si pueden dar unas pinceladas complementarias, sobre todo sus excelentes ponencias, de un autoanálisis, una autoevaluación de los respectivos países, cómo consideran que están en cuanto a niveles de transparencia. Ya les digo, aquí en España estamos iniciando a nivel autonómico, en el ámbito en el que yo me encuentro, que es la Comunidad Valenciana, ya encontramos una ley de segunda generación relativa a la transparencia. Tenemos la ley nacional de 2013 y ha habido una concatenación de leyes de carácter autonómico, van poco a poco evolucionando. También es cierto que la ley en ocasiones va avanzando más de lo que efectivamente los niveles de transparencia indican, pero bueno, al menos se ve por parte del legislador un impulso, una necesidad de ir generando estos contextos. Una valoración genérica les pido, si son tan amables, a los tres panelistas, y que si la moderadora lo estima bien, pues que respondan en el mismo orden en el que han intervenido, creo que sería lo más adecuado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jorge. Bueno, sí, yo propondría también que respondan en el orden de su participación y obviamente, pues yo pediría al doctor Víctor Peña que responda por México. Yo respaldo lo que él diga. Gracias. Adelante. Bien, bueno, muchísimas gracias por el pedido de ampliación, digamos, de una perspectiva un poco ya más conclusiva del asunto. Yo creo que Ecuador está transitando en un camino bastante óptimo en lo que tiene que ver con transparencia y, digamos, dotarle de un valor democrático precisamente la participación ciudadana en torno a eso. O sea, sin transparencia difícilmente la ciudadanía puede involucrarse con los asuntos públicos y entonces creo que el camino trazado es bueno. Tenemos dificultades, sin lugar a dudas, pero se ha visto en los últimos 3 años, al menos, un movimiento importante en torno a justo lo que decía el doctor Peña, ¿no? Parlamentos abiertos, sillas vacías, rendición de cuentas. Por ejemplo, la ley del Consejo de Participación Ciudadana, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana es la que obliga a la rendición de cuentas a todas las autoridades del Estado, inclusive obliga a asambleístas, legislador por legislador, a que exponga frente a la ciudadanía qué es lo que ha hecho y qué es lo que va a hacer con datos, con cifras, con números. Entonces, es interesante el movimiento. Repito, hay todavía algunas opacidades en el camino, pero se irán solucionando. Yo tengo digamos, avisoro cosas positivas. De hecho, también debo insistir en esto. Hace 2 o 3 años ha habido un financiamiento por parte de la cooperación alemana, sobre todo en el Ecuador, para trabajar en torno a esto. Y uno de los trabajos fuertes que ha hecho la cooperación alemana ha sido sobre compras públicas, por ejemplo. Y se están llevando a cabo varias consultorías para hacer propuestas de reformas legales que trabajen precisamente como núcleo esto de la transparencia, del buen gobierno, del gobierno abierto. Entonces ya cada vez es más frecuente encontrar estas políticas de justicia abierta. Es una política de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, que se está viendo con muy buenos ojos en el Ecuador, ¿no? Justicia abierta, interacciones con la sociedad civil, con la academia, foros, en sí, una dinámica bastante positiva. Así que, bueno, lo decía también el profesor Castellanos, ¿no? Son procesos que a veces se ralentizan, a veces son un poco más rápidos, pero lo importante es ir transitando hacia esa vía. Entonces, esa sería mi apreciación general desde los datos que yo puedo tener a disposición. Gracias. Adelante, Jorge. Bueno, nuevamente agradezco la valoración que hizo el profesor Castellanos. Y con relación al caso paraguayo, yo siempre digo, y compartiendo también otras semblanzas, son, y como decía también el profesor Gustavo, son conquistas progresivas.
si bien el artículo 28 de la Constitución, de nuestra Constitución, ya tiene 30 años, pero como pueden apreciar, todas las innovaciones legislativas que se fueron dando fueron sancionándose, vamos a decir, por pedazos. Y eso muestra un poco también de las dificultades, sobre todo las tensiones, porque cuando hablamos del principio de transparencia, hablamos de tocar la alarma a grupos de poder. Y esta tensión sobre todo se vio con relación a la cuestión de las declaraciones juradas, que hoy sigue siendo un tema latente en la agenda nuestra. Y es de que, sobre todo después de la sentencia de la Corte del 2020, ahora con la promulgación de la ley, se vieron las inconsistencias entre, y que eso se empezó a hacer público, digo otra vez, después de 30 años de tener el artículo constitucional, se empezaron a ver las inconsistencias de algunos actores políticos entre lo que aparentemente debían percibir, pero lo que el acervo patrimonial mostraba públicamente, ¿verdad? Entonces, eso muestra, y repito, ¿verdad? Las tensiones a los principales núcleos de poder, y eso también muestra un poco de algunos desafíos que se tienen, sobre todo en materia de persecución de casos, y hablo específicamente casos de corrupción, ¿verdad? Y esto viene de la mano también de la pujanza de organizaciones de la sociedad civil. Eso hay que decir, la participación de las organizaciones de la sociedad civil fue clave en todo este proceso para tener leyes de acceso y transparencia, hasta el más reciente con relación a las declaraciones juradas, y por supuesto también medios de prensa. Y también, ¿verdad?, de la presencia sobre todo, y un poco un poco la fortaleza, es un tema que seguramente ustedes lo han hablado, ¿verdad?, con relación a la presencia en las redes sociales, y eso debo decir, ha tenido mucha incidencia para que se puedan auditar casos de corrupción, y sobre todo en términos de transparencia, ¿cómo se dice?, tocar un poco la oreja a los distintos agentes políticos, ¿verdad? Pero hay que decir también y sobre todo cuando hablamos de solicitud de información o demanda de información pública, muchas de estas demandas vienen principalmente de la capital o ciudades principales. Entonces, digamos, eso también puede mostrar un poco la brecha con relación a otras regiones en nuestro país, en el Paraguay, y es algo que hay que trabajarlo, ¿verdad? Muchas veces la capital suele ser siempre el centro, pero no se ve más allá eh, de nuestra región, ¿no? Es un poco para resumir, hay muchas cosas que quisiera hablar, pero bueno, dejo la palabra al siguiente profesor Peña. Gracias. Gracias, Jorge. Adelante, doctor Víctor. Gracias. Pues Guadalupe se arriesga a las barbaridades que pueda yo decir de México, pero bueno, conste que ella quiso así, porque siempre en estos temas siempre me manifiesto así como un pesimista, no, en fin, pues es que han sido tantos años viendo esto. Yo haría una distinción en una primera distinción entre lo que se relaciona con el derecho de acceso a la información frente a la transparencia, ¿no? Es decir, como dos cosas diferentes, dos objetos diferentes, ¿no? Sobre derecho de acceso a la información, a mí me parece que México tiene en términos legislativos y organizacionales, ¿no? O sea, la instrumentación de recepción, atención y respuesta de peticiones o solicitudes de información, me parece que es un muy buen caso para estudiar. Además, en México, desde hace 20 años, que después se ve en diferentes legislaciones de otros países con otros nombres, pero esta idea de tener
el one-stop shop, ¿no? El tener toda la información en un solo lugar también, vía el derecho de acceso a la información, se empezó a experimentar acá. Y también la idea de generar organizaciones públicas garantes, que bueno, dentro pues del marco constitucional, se puede aquí, ¿no? Que a lo mejor no es compatible con otros sistemas, pero en esa parte me parece que tiene, legislativamente hablando, el derecho a acceso a la información, un gran avance y grandes aprendizajes que podemos tener ahí. Quizás bueno, sobre todo porque además va aparejado el derecho de acceso a la información, ha ido, aunque un poco rezagado, pero creo que no necesariamente es algo como para descalificar, el tema de los archivos. Es decir, aquí acceso a la información, archivos y también protección de datos personales desde hace más de una década son tres temas que de alguna suerte van trenzados, y creo que eso genera un panorama interesante, salvo con dos excepciones, diría yo, ¿no? Una tuvo que ver, por supuesto, con el de la pandemia, que por distintas excepciones a la regla durante la pandemia, pues digamos, el acceso se suspendió, se ralentizó, etcétera, que eso, pues, digamos, fue como muy coyuntural, un momento muy específico. Y otro que es más como, yo diría, a cargo del gobierno, se ha estado teniendo como práctica en el gobierno federal, la identificación de varias, sobre todo de obras públicas, y de calificarlas como de seguridad nacional, para que pues se encuadre en uno de los supuestos de excepción a la ley, a la ley de acceso, ¿no? Y entonces sea considerada información reservada. Y eso pues está en los tribunales, y se está viendo a ver un poco qué tanto, digamos, se sostiene o no, que parecería que no se sostiene eso. Y frente al derecho de acceso a la información, yo pondría el tema de la transparencia, diría, como un objeto diferente que incluye el acceso a la información, pero que viene algo más, que al menos en la legislación mexicana se ve con mayor claridad, y que tiende bastante hacia la generación de una nueva cultura de relación entre gobierno y gobernados. Yo creo que ahí es donde, digamos, todavía hay mucho por hacer. Eh, Teóricamente, incluso pudiéramos hacer un ejercicio lo hemos hecho en el pasado, de poder identificar la transparencia como una herramienta, tiene objetivos, y si podemos hacer una clasificación de los varios objetivos que se han estado mencionando a lo largo del tiempo, pudiéramos encontrar, diría yo, cinco categorías principales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la transparencia como un medio para poder fortalecer la transparencia, la participación, etcétera. Yo creo, me parecería que no observo que nuestra transparencia esté diseñada para llegar a ese objetivo. De los cinco, bueno, que ahorita no tendría mucho caso mencionarlos, pero porque pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo pues del criterio de clasificación, pero hay otro que tiene que ver más sobre las ventajas de organizaciones privadas. A mí me parecería que mucho de lo que se hace en transparencia en cuanto a difusión de las ventajas, en cuanto a cómo se aglutina la sociedad civil, etcétera, me parece que tiende más hacia esa parte de beneficios. Es una interpretación mía, ¿no? Casi como hipótesis de trabajo, hacia beneficios muy concretos de intereses privados. Toda esta corriente de open data, de minería de datos, de los grandes buscadores, etcétera, de información y demás, tengo la percepción de que no son asequibles pues a la persona normal, ¿no? Digamos, a la persona de a pie, que pues batalla, o sea, uno batalla para andar encontrando el contrato que se firmó, tal cosa. Ya no va a andar haciendo minería de datos, ¿no? Esto sí lo hacen compañías con una capacidad instalada y con una experiencia muy clara, que además más o menos por ahí se ven vasos comunicantes entre la promoción de este tipo de transparencia, ¿no? O estas características de la transparencia con estas organizaciones. Y entonces me parecería que en algunos casos
puntuales, pero que más o menos piensa hacer la tónica, pareciera que mucho del trabajo que se está haciendo justo tiende para colmar ese objetivo y no, por ejemplo, el de la democracia, no, por ejemplo, el mejorar los gobiernos, no, por ejemplo, no, etcétera. Pero digamos también, por supuesto, son pinceladas generales y habrá muchos matices que pueden caber por aquí. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiera añadir algo o en este caso, pues, doy la Sí palabra que, al doctor Jorge para que haga el sí, cierre. no sé si los alumnos querrán participar, son alumnos de Derecho Constitucional. Bueno, si alguno tiene alguna inquietud, lo hace saber a la moderadora. Quería agradecerles, además de las ponencias, esta segunda vuelta en cuanto a concreción también de algunos aspectos, porque creo que ha sido muy, muy ilustrativo. Hoy, a modo de relator, les digo que aunque el contexto del Congreso que organizo ya en esta octava edición respecto a democracia y participación este año iba sobre políticas de transparencia y buen gobierno, siempre gira en torno a la idea de cómo progresar democráticamente en cualquier ámbito, en cualquier sociedad, y con los mecanismos de transparencia, con los mecanismos participativos, progresar en ese sentido en tanto que entidades democráticas. Precisamente hoy la profesora Montero esta mañana comentaba la evolución respecto del concepto del gobierno abierto hacia el Estado abierto como un paso más, y de hecho algunas ideas que ustedes comentaban sobre no centralizar solo la cuestión en el Ejecutivo, sino incluso también en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo, yo creo que algunas pinceladas han dado. También yo, en tanto que estudioso de la participación, mecanismos como el de la silla vacía, no me es desconocido y son, lo comentaba antes el profesor, el doctor Gustavo Marcelo Silva, son elementos que se retroalimentan tanto algunas propuestas a nivel europeo y sobre todo algunas propuestas a nivel americana. Hoy comentábamos también la cuestión del revocatorio de mandato, que es una figura que a nivel europeo pues no está muy desarrollada, sin embargo en varios países americanos, no sé si en todos, en México seguro, en Ecuador creo que también, en Paraguay lo desconozco, pero probablemente también puede que exista, no existe, no lo sé. Son algunos mecanismos que a fin de cuentas lo que se trata es de propiciar una mayor participación, una mayor transparencia en aras precisamente de un progreso democrático. De ahí la reflexión del doctor Peña era muy interesante en cuanto a la posibilidad de acceder a información realmente de manera tan complicada que restringía a un ámbito privado y no al objeto que debe tener precisamente, que es el acceso a las personas, a los ciudadanos y por tanto su carácter público. Si no nos creemos a nivel gubernamental o a nivel institucional en ninguno de nuestros países esta labor de transparencia y de generar un gobierno verdaderamente abierto, ahí la profesora Montero y también la profesora Guadalupe y Mormeno yo creo que son referencias internacionales en ese sentido, con trabajos muy rigurosos sobre la evolución del gobierno abierto y cómo se va desarrollando de estas incipientes políticas de Obama ya por 2008 hasta ya en la época nos encontramos ya en la tercera década del siglo XXI. Si no nos creemos realmente a nivel político y a nivel social este tipo de evolución democrática, difícilmente podremos progresar en estándares de transparencia. O peor aún, podremos progresar en estándares de transparencia desde un punto de vista, como comentaba el profesor Peña, de un punto de vista más privado o de cumplimiento de rankings y no con el objetivo real de progresar en el ámbito democrático. Es una reflexión que me venía un poco a colación por todo lo que hemos, aquí ya son las 7 de la tarde prácticamente, llevamos desde las 9:30 con el Congreso. Ha habido muchas reflexiones de muchos profesores y este último panel me parece que, además de ser muy pertinente por dar el enfoque desde el punto de vista del otro lado del Atlántico, tener en cuenta de que no es una cuestión simplemente de cómo se enfoca en un país o en otro, sino de la verdadera cultura democrática que también comentaba alguno de los ponentes, esa cultura de la transparencia que debe irradiar tanto la legislación, el Poder Ejecutivo, incluso también el ámbito judicial. Ahí un poco retomo la idea que comentaba la profesora Montero de evolucionar respecto del gobierno abierto al Estado abierto, a fin de cuentas de esa co-creación legislativa que también nos decía el profesor Peña, pero la co-creación directamente del ámbito democrático, es decir, ese camino compartido de ciudadanos y gobernantes que creo que es el modelo ideal, independientemente de la legislación concreta y derivada de la soberanía de cada uno de los estados. El objeto de la transparencia debe ser no cumplir estándares, no reducir esa información al ámbito privado, sino precisamente progresar en cuestiones democráticas. Yo creo que eso nos acompaña un poco a todos en esa idea.
Si no hay ningún comentario más, cedo la palabra a la moderadora para que ya cierre este panel de la mejor manera, que lo hará ella seguro. Muchísimas gracias de nuevo a los tres panelistas y a Guadalupe por su labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Al parecer no hay ninguna pregunta, entonces lo que tocaría pues es cerrar este panel. Yo me voy muy contenta por todas las reflexiones que aquí se han vertido, tanto de nuestros panelistas como del director del Congreso, que nos ha venido a invitar a hacer incluso una reflexión todavía más amplia. Muy contenta, muy agradecida con todos, y pues esperemos que esta sea una primera ocasión en la que todos nosotros coincidimos. Gracias. Hasta luego.